vivo. 98.9 y 99. La radio que a todos nos gusta. Y 99. La máxima diversión. Y 99. Innovadores y originales como tú. Y 99. Nuestros talentos siempre están listos para ti. Y 99. 98.9 en tu dial. ¡Qué buena radio! Y 99. El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. Pero muy buenos días. Es el día sábado 22 de febrero. Nos acercamos a la semana última de este mes y consecuentemente al feriado. Bien, este día 22, por trasladar a ustedes mi nota de profundo pesar y condolencia por el fallecimiento de un muy buen amigo que partió esta semana al encuentro con el Señor. Me refiero a Fernando Barreno Zambrano, amigo de esta casa. Él compareció acá en el mes de septiembre del año anterior. Hace unos 10 días me llamó para decirme que activáramos una entrevista, ya les voy a contar respecto de qué, pero consideramos en ese momento que era pertinente esperar que existan los resultados electorales y a partir de ahí poder comentar. Sensiblemente la entrevista quedó pendiente, en la eternidad seguramente la continuaremos. Fernando fue pues un periodista conocido, yo diría que un activista en lo político. Tengo un recuerdo particular que voy a compartir con ustedes, que no lo he dicho a muchas personas, pero hace un par de años él con otro buen amigo me buscaron porque se estaban buscando, valga la redundancia, perfiles para una candidatura importante. Y tuvieron la gentileza de pensar en mí. Nos reunimos más o menos como en estas épocas de febrero de ese año, y el tema progresó. Nos reunimos, avanzamos bastante, me junté con las personas que tenían el interés de impulsar esa candidatura. Recuerdo tanto la anécdota porque mi papá me llamó por el teléfono interno de la oficina y me dice: creo que se fregó la candidatura. Y yo le dije: ¿por qué? Revisa la información internacional, y efectivamente encontré que la persona que aspiraba en ese momento a la primera magistratura había optado por modificar el modelo respecto del cual se había hablado, que era una candidatura ciudadana. En mi vida practico como concepto necesariamente el agradecimiento. Soy una persona sumamente agradecida. Contrario a eso, no me gusta que me agradezcan. Siempre lo digo, eso seguramente es alguna normalidad, pero no puedo menos que agradecer cuando alguien hace algo por mí. Y ese es el caso. Fernando lo hizo. Y quiero revelar también hoy algo más. Fernando era la voz que imitaba de mejor forma al ingeniero León Férez Cordero. Y cuando me llamó hace 10 días me dijo: ¿no te parece que hay que invitar nuevamente al ingeniero Férez Cordero? Y yo le dije que me parecía bien, pero que era preferible esperar, como les decía al inicio, que pase el resultado electoral, porque conociendo la personalidad del ingeniero Férez Cordero y quien lo imitaba, pues lógicamente iba a lanzar por ahí un par de dardos que creo que eran innecesarios que se lancen, porque había que esperar el resultado propiamente dicho, la manifestación del pueblo en las elecciones, lo cual pues ya ahora lo conocemos perfectamente bien cuál ha sido. Entonces, un homenaje a Fernando, un afectuoso abrazo terrenal hacia donde esté, y un recuerdo muy, pero muy particular. Una persona que realmente debió haber permanecido más en este estado, porque creo que ha sido una contribución. Y finalmente quiero revelar algo más, porque creo que se puede encontrar esta información también en las redes. Él era quien cuidaba mucho a su padre, así que aspiro para su padre pues el consuelo posible frente a esta pérdida, lo propio a su familia y desde luego al periodismo en general. Seguimos, amigos, la vida sigue como es natural, y en ese contexto empezamos en función de lo que dije al principio, agradeciendo a nuestros patrocinadores, a With Trip, que nos brinda la oportunidad de este café tan motivante
para iniciar este programa, With and Trip y su local Jaleo. Lo propio para Banrío, recuerden ustedes, cuando quieran hacer una inversión inteligente, piensen en quienes tienen la experiencia y el conocimiento, y ese es Banrío, 31 años lo preceden. Coasacos y Aclusol, aquí hago un paréntesis. Hace 2 días tuve la oportunidad y el gusto inmenso de encontrarme con los principales de Aclusol. Fue un encuentro completamente súbito que duró muchísimas horas, porque nos dedicamos a conversar de largo. Los buenos conversadores se distinguen por no tener fin en el diálogo. Así que continuamos hasta una hora muy, muy larga de la noche, de la madrugada diría yo, y pues hablamos de todo un poco. Así que mis abrazos al tocayo y a mi compadre Carlos Luis con este motivo. Recuerden ustedes que Coasacos y Aclusol tienen sacos para cualquier fase de la industria. Me han ofrecido, por cierto, enviarme sus sacos porque es importante que ustedes los vean y que comprueben la calidad, por lo menos visualmente, de lo que ellos tienen. TUSEC, tu seguro, cuando estén ustedes necesitados de un seguro que le traslade la seguridad, valga la redundancia, la certeza de que ustedes van a tener esa cobertura, busquen a TUSEC. Personas igualmente jóvenes, cada uno con una vasta experiencia, que se han unido y han creado esta compañía que da este extraordinario servicio. Armatis, hoy en día que el tema de la seguridad ocupa un sitial tan importante, del cual vamos a hablar más adelante, tenemos por ahí una entrevista con el coronel Mario Pazmiño, esperamos poderla poner hoy. Es una entrevista un poco larga, pero donde él despliega su conocimiento alrededor de todo el problema de seguridad. Así que Armatis es una compañía joven, una compañía con gran capacidad de gestión, que creo que vale la pena ser tomada en cuenta. Pues bien, tenemos hoy día varios invitados, y eso es a lo que me quiero referir. Primero, varios doctores, por cierto, los unos son en Derecho y el otro entiendo que es en la parte técnica, casi con seguridad de electricidad. Vamos por el primero, el doctor Javier Serrano Novoa, un buen amigo, un abogado dedicado a varias actividades, entre ellas al área municipal, fue secretario del municipio hace muchísimos años, y dentro de esa área, dentro de otras áreas que él ha ocupado, que maneja, se encuentra ahora llevando adelante el proceso de los temas migratorios, y sobre eso nos va a hablar exactamente en 5 minutos más, a las 10:15. Luego tenemos una entrevista muy interesante con el ingeniero Miguel Ángel Chávez. Él nos va a hablar sobre un tema que concita y va a concitar siempre interés y preocupación, como es el tema eléctrico. Él nos viene a tratar acá sobre una solución eléctrica que él considera que es la adecuada para el país. Él ha hecho un proyecto motivado por los profesores jubilados del ESPOL, de más está decir que es el ESPOL y la importancia que ésta tiene en función del área tecnológica. Así que pues bueno, él nos va a venir a hablar sobre eso, y finalmente tenemos una entrevista con un prestigiosísimo personaje ecuatoriano que es el doctor Enrique Ayala Mora. Con él tenemos una entrevista a las 11 de la mañana, y esa entrevista va a versar sobre su último libro. Ese libro se llama Frases que hicieron historia. Aquí lo tengo por si acaso no ha llegado todavía Guillermo, si no estaría diciendo que no he leído el libro y lo estoy comentando. Está bien leído y bien entendido. Este libro interesante de frases que hicieron historia es una compilación de aquellas expresiones que expresidentes de la República y personajes del quehacer nacional en su momento hicieron o dijeron, y obviamente esto trascendió. Pues bueno, el doctor Enrique Ayala Mora no necesita mucha presentación, haremos una pequeña sinopsis cuando estemos con él. Él nos va a hablar de eso. Bueno amigos, esta semana ha transcurrido con una serie de eventos, y vale la nota para no dejar pasar la condolencia que también debo de manifestar a un buen amigo, al doctor Gino Norero González, obviamente a su hijo David, un buen amigo también, y a los demás pertenecientes a esa familia por el fallecimiento de la señora madre de don Gino Norero, abuela de David.
la cual, pues bueno, falleció, fue el encuentro también con el señor, y de quien tengo el recuerdo, me refiero a Gino, de su constante cuidado y el afecto tan especial que como hijo guardaba a su señora madre, a pesar de que le manifesté mis condolencias, hoy lo hago públicamente también. Así que seguimos adelante con el programa y quería comentar sobre la parte política. Esta semana ha transcurrido, decía, con hechos que merecen comentar. El primero, la entrevista del señor presidente de la República, que yo diría que fue un paso adelante en función de manifestar ya él como primer magistrado de este país su accionar, su posición sobre los hechos que concitan tanto interés. En esa entrevista se deslizó posiblemente un error al cual pues le han dado mucha importancia. Me estoy refiriendo a aquella cita que él hace de la venta a Colombia de electricidad. Aquí aplica un refrán montubio que siempre he escuchado: no tiene la gallina agua para beber e invita al pato a bañarse. Nos luce un poco ilógico que si no tenemos suficiente electricidad, pues se venda. Sin embargo, el presidente más bien hacía referencia de toda la electricidad que tiene, inclusive excedentaria, y de que por eso se venda a Colombia. Han habido aclaraciones por parte del Ministerio de Energía de Colombia, han habido aclaraciones por parte de la ministra de Energía del Ecuador. En definitiva, parece que fue un desliz. Sí se está trasladando algo de energía a Colombia, pero esa energía que se traslada no es producto de una venta, sino que simplemente se la utiliza para verificar la funcionalidad de la línea que tienen los dos países. Ese es un capítulo que para mí queda ahí terminado, no cabe ahondar sobre el tema, pero lo trascendente sí es la noticia, la certeza de que el primer personero de este país expresó que tenemos energía suficiente para el año actual y para el año siguiente, y que eso es el resultado de una adecuada gestión, recuperando el parque termoeléctrico. Así que bueno, esa es una gran noticia de ser así. Por otro lado, y sin que esto constituya propiamente una crítica, pero sí necesariamente un llamado de atención a lo que sucede en el país, el gobierno o el presidente o el candidato a presidente, como suele decir siempre don Guillermo Santamaría, sensiblemente, a mi parecer, al mío muy particular, y de las conversaciones que he tenido, y muchas en esta semana, es el sentir de que el presidente no está reaccionando o no está haciendo lo suficiente, o tal vez no lo vemos, no alcanzamos a apreciarlo, pero se necesita que el gobierno o que el presidente en este caso ya arranque con una campaña fuerte, firme. Posiblemente están planificándola, pero eso es lo importante. De los hechos relevantes con los que se cerró la semana anterior, posterior a este programa, y por eso hacemos la cita particular, hubo la pérdida de una persona de gran importancia, que yo creo que nadie dudaría que era uno de los puntales vitales que tenía el gobierno, que era la doctora Palencia. Ella sale del Ministerio del Interior. Esta salida fue un poco súbita. Tuve acceso al texto de su renuncia, muy elevada, muy llena de expresiones adecuadas, pero en lo particular sí se sintió un vacío, diría yo, sí sentimos un vacío, una ausencia. Y esa ausencia resulta que es copada por un policía, un general de apellido, me parece, Peña Herrera, pero que en cambio duró menos que la primavera, que parece en rima, pero es tal cual. Y el día de ayer nos enteramos que quien había sido designado como nuevo ministro del Interior es el actual ministro John Reinber Oviedo. Esta designación, habrá que ver el palmarés personal de él. Se dice que fue gerente o ha sido gerente de una empresa de seguridad. No digo que eso ni le sume ni le reste, lo importante es que sea un ecuatoriano que tenga voluntad de luchar, de pelear y de enfrentar la grave crisis de seguridad que tiene el país, que por cierto es uno de los aspectos que más se toca hoy en día. Llamo la atención a los candidatos en el sentido, o advierto a los candidatos, observo a los candidatos
que el país lo que más le angustia hoy por hoy es el tema de seguridad. Y lamentablemente esta inseguridad la vemos todos los días. Una funcionaria de una conocida, una conocida ONG, de un hospital, de un centro, de un sitio que se dedica desde hace más de 60 años, como es APROFE, al tema de la salud sexual y reproductiva, falleció lamentablemente también durante esta semana por no dejarse robar. Y los criminales no tuvieron mejor cosa que pegarle un tiro en la frente y cegar la vida de una persona joven que iba a su trabajo. Aquí hay algunos que pliegan por trabajar y otros que van a su trabajo, le quitan la oportunidad con esta altísima criminalidad que hay. Varios temas decía por comentar, lamentablemente no es muy agradable solo dar malas noticias, pero ocurre también que hubo, si cabe el término, un deslave o un deslizamiento y han fallecido varias personas también en Manabí. No sé si estamos ya con el doctor Javier Serrano, me confirma Patricio. Damos nuestro saludo afectuoso a don Guillermo Santamaría, que se quedó atrapado en el tráfico, pero ya está aquí con nosotros. ¿Ya estamos? Ahí está el doctor Serrano. Bueno, muy bien. Doctor Javier Serrano, usted que es de mucho hablar, estaba en silencio, sin pronuncia, como dicen en Manabí. Lo saludamos con todo afecto, lo saludamos primeramente con todo afecto y empiezo por formularle varias preguntas. Bueno, quiero comentar, ya dije antes, el doctor Serrano es un conocido abogado, ha estado inmerso mucho en la actividad municipal, trabajó en el municipio muchos años, es un experto en esa área, pero en esa dinámica con la que el ser humano tiene que avanzar, luego estableció una empresa de viajes, una agencia de viajes como se llamaba antiguamente, pero luego fue un paso más allá y hoy en día se encarga del tema migratorio y es una de las personas que practica el derecho migratorio, si cabe decirlo así, y conoce la materia. Doctor, lo saludamos afectuosamente primero para luego empezar con la entrevista formal y básicamente preguntarle un poco cuál es el clima que viven nuestros migrantes en el momento actual con el actual presidente de los Estados Unidos. Está sin sonido, doctor. No solo sin pronuncia, sino sin sonido. ¿Aló? Bueno, ahí estamos con el doctor, está resolviendo un pequeño problema técnico, que ya lo va a resolver en breve, y empezamos con la entrevista. Don Guillermo Santamaría, ¿cómo está usted hasta tanto? ¿Ya ¿Ya está? estás? También, muy No, sigue días. sin sonido, doctor Serrano. No, ya, aló. Sigue sin sonido. Mira lo que te acaba de enviar Guillermo. No tiene sonido, doctor. Pero bueno, vamos a irle planteando desde ya una pregunta que es importante y hay varios conceptos que quisiéramos que nos los aclare. Por ejemplo, no sé si ya está con sonido, doctor. Buenos días, Mario. Sigue sin sonido el doctor. Bueno, una de las cosas que creo que tiene muy preocupado a muchísimas familias en el Ecuador es el famoso tema migratorio, la amenaza constante que existe de que puedan ser deportados. Esto obedece a una política rígida, la que tiene todo el derecho los Estados Unidos y su presidente actual, que desde la campaña fue muy claro y sincero en sostener que ese iba a ser su manejo. Doctor, ¿ya estamos con sonido o no? Buenos días, Mario. Se te escucha muy bajo, Javier, casi inaudible. Confírmame si estamos escuchando bien ahí con el sonido por el lado nuestro, sí. A ver, doctor. Yo sí te escucho, Mario. No, yo no lo escucho absolutamente, doctor. Lo veo, pero no lo escucho. Bueno, hasta que el doctor Serrano resuelve el problema, mira si nos enfocas con don Guillermo Santamaría, que viene afilado para la entrevista también. Ya estás, Guillermo. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo están todos los que nos miran, nos escuchan y nos comentan semana a semana? Entonces dígale, hay que decirle eso. Nos están reportando, Javier, que estás hablando un poco bajo y posiblemente un poco lejos del micrófono. Te ruego que te acerques un poco más y nos avisas. Hasta que resuelvas eso, don Guillermo Santamaría, cuéntenos. Puedes poner en la toma a los tres para de pronto verificar. A ver, don Guillermo.
Estaba saludando a la audiencia que nos sigue y que comenta semana a semana el programa, y te estaba escuchando tu preocupación porque el gobierno no arranca su campaña electoral. Es la percepción, como dicen. Es la percepción, ¿no? Pareciera que no solamente no arranca la campaña electoral, sino que pareciera que, como dicen en su tierra, Manavís, la segunda vuelta electoral o al término de la primera vuelta electoral, el gobierno se encontraba con la bata alzada. Ya. Y no termina de bajarse la bata y no termina de arrancar. Eso puede llevarnos a pensar también de que no hay estrategia política diseñada y faltan decisiones. Estos cambios en el gabinete, uno debiera suponer que están dentro de la estrategia política para fortalecer la campaña electoral del gobierno. Sin embargo, también veo mucha lentitud en la campaña de Luisa González. Sí, eso es importante, Guillermo. No, una de cal y otra de arena. Efectivamente, sí. La otra campaña está también muy en pausa. No la veo tampoco muy activa, no la veo dinámica. Bruchipress, Brujas, Chivatos y Prensa Asociada. ¿De quién era ese nombre, don Guillermo? A ver. Eso era de el Alberto Borges, del Gallo del Cerro, ¿no? El Gallo de la Catedral. del Cerro. El Gallo de la Catedral era Diego Kendo, ¿no? Sí. Diego Kendo. Correcto. El Gallo del Cerro del Carmen. Correcto. Bruchipress y Prensa Asociada dicen que la candidata ha viajado a México. Me imagino que no habrá ido donde la Virgen de Guadalupe, ¿no? Puede ser. ¿Usted sí es católico? Católico, apostólico, romano y argentino. ¿Y por qué argentino? El Papa es argentino, ¿no? Ah, oye, por cierto, hay que, para los que somos católicos, vale una oración por el Papa, están pidiéndola. Pues está bien. Bueno, yo toda mi vida he sido en el mundo católico, pero obviamente un buen espacio de tiempo estuvimos en el mundo ecuménico también. Y por ahí en el camino tenebroso de la vida, borrascoso de la vida, fuimos ahí perdiendo la fe de cuando en cuando. En todo caso, lo que viene al cuento es que doña Luisa González tampoco la vemos aquí en el país muy activa. Seguramente habrá ido a orar donde la Virgen de Guadalupe. Mi querido Guillermo, me dicen que parece que ya el doctor Serrano está con audífonos. Hagamos la prueba porque él tenía su entrevista, pero lamentablemente... Nos quedamos en el rezo a la Virgen de Guadalupe. En el rezo a la Virgen de Guadalupe, me parece perfecto. Vamos, a ver, doctor Serrano, ahora sí. Buenos días, nada. ¿te escuchas, Mario? Muy bajo está. Es que sabes que estás totalmente inaudible, mi querido Javier. O es que la señora lo tiene retado y no lo deja hablar alto. Indetectable. Yo más creo que es eso, sí, yo creo que está retado por la señora ahí. Ya se acostumbró a hablar bajito. El doctor Serrano, que tiene un vozarrón y que antes gritaba, parece que ahora me lo tienen acoquinado. Esa palabra es... ¿De dónde habrá salido la palabra acoquinado? Porque apoquinado sí, pero acoquinado vamos a tener que investigar. A ver, mi doctor. ¿Me escuchas, Mario? ¿Sabe qué, doctor Javier? Yo creo que vamos a tener que invitarlo al CED. Usted no quiere venir para acá. Dime, Patricio. Es que no escucho. Acá no se escucha absolutamente nada, Patricio. A ver, Javier, espérate que nos vienen a explicar algo técnico. Cuéntelo. Ah, bueno, me dicen, Javier, que te llamen te paso el número. Ya, parece que lo vamos a llamar mejor por el celular y de esa manera usted nos habla por el celular y lo vemos acá por la cámara, ¿le parece? Ok, ya, perfecto. Atento con esta llamada, Javier. El doctor Javier Serrano está con un problema que hay que identificar. Voy a llamar a la patrona para preguntarle bien. La tesis mía, y podemos preguntarle a un famoso psicólogo que tiene el doctor Serrano, al doctor Ordóñez, a ver si es que ahora lo tienen sometido a hablar bajo.
A usted le ha pasado eso también, doctor Guillermo. Como habla bajito, entonces ya cuando quiere uno que hable, no logra hablar. Ahí lo están llamando, Javier. Bueno, estábamos en el rezo hasta que el doctor Serrano se conecte, mi querido Guillermo. Decíamos que la campaña de Luisa González tampoco se la ve dinámica. La pausa parece ser que en el caso de ella ha ido suena duro, ¿no? Suena duro, pero parece que ha ido a reunirse con sus asesores políticos. Eso no suena duro. Usted quiere decir otra cosa y no la externos. dice. Ha ido a reunirse con sus asesores. Punto, déjelo ahí. Ha reunido con su grupo, con las personas que tienen que permanecer allá o que utilizan México como un centro intermedio, digamos, de reuniones, ¿no? Claro, no, pues suena duro, ¿sabe por qué? Porque A ver, ya estamos, Guillermo. A ver, doctor Serrano. Buenos días, ahora, Guillermo, buenos días, la audiencia. Ahora sí. Ahora sí. Carajo, ahora el sí. más esperado, doctor Serrano. Vamos a entrar directo con las preguntas, si te parece, porque hay que tratar de sacarle. Tenemos también a otro invitado y obviamente por ello vamos a ir directo. A ver, Javier, yo le quiero preguntar algo muy concreto. ¿Qué va a suceder con nuestros migrantes y los migrantes en general con la nueva política de Donald Trump? Bueno, la situación de los migrantes con la política de Donald Trump es muy difícil. Definitivamente, no solo que va a ser difícil entrar Tiene que a levantar los la Estados voz. Unidos, sino que también va a generar nuevas normas de admisión. Van a cambiar mucho los requisitos, no solamente para las visas de turismo, sino para todos los tipos de visas, estudiantes, trabajadores, las visas de residencia. La situación que se viene es difícil porque Estados Unidos tiene aproximadamente 11 millones de migrantes ilegales, no 3 millones como dicen, son 11 millones y un poquito más. Una pregunta, doctor. ¿Y en qué va a quedar el famoso Tratado de Protección Temporal, o más conocido como TPS, entre Estados Unidos y Ecuador? Bueno, ahí Guillermo, ahí tiene. el gobierno debe comenzar haciendo una política migratoria, Mira, primerito. la Segundo, pregunta debe mover sus mecanismos y tiene que aprovechar la oportunidad de que tenemos una excelente embajadora en los Estados Unidos. La señora Bomba aquí es una embajadora de primera línea y con una relación de amistad directa con el presidente Donald Trump. Ahí el gobierno debe aprovechar la oportunidad de gestionar el tratado TPS, pero para ello deberá cumplir los requisitos mínimos del tratado, que por el momento el gobierno no lo ha hecho. La política de Donald Trump es una política de proteccionismo a las empresas estadounidenses, fundamentalmente. Y se supone que esto ocurre porque son muchos los norteamericanos que se quejan de que la deslocalización de las empresas estadounidenses, esto de llevar la gran industria estadounidense a China y a otros lugares, ocasionó la pérdida de trabajo de los norteamericanos y la presencia masiva de inmigrantes cubriendo esos puestos. Entonces uno se pregunta cuáles son las oportunidades de trabajo que existen en Estados Unidos hoy, fundamentalmente en Estados Unidos hoy, con esta política proteccionista de Trump. Bueno, Guillermo, en Estados Unidos actualmente hay 3,5 millones de puestos de trabajo. ¿Para quién? Trabajos calificados como soldadores, gafiteros, plomeros, electricistas, doctores, enfermeras, profesores de escuela, psicólogos. Para eso hay trabajo en Estados Unidos. Y Trump ha dicho muy claro, todo aquel extranjero que vaya a educarse a los Estados Unidos va a tener la oportunidad de obtener la residencia directamente y se puede quedar en Estados Unidos trabajando. Eso no había antes de Donald Trump. Ahora sí va a haber. Entonces,
Lo que quiere Estados Unidos es ahorrarse la inversión en las universidades e importar los cerebros. Esa es la posición. O sea, para la migración va a ser restringida y selectiva. Se va a seleccionar quiénes pueden entrar. Lo cual suena muy lógico, ¿no? Suena muy lógico que los países, sea Estados Unidos o sea cualquier otro, quisiera tener una migración cualificada. Suena muy lógico, ¿no? Pero fundamentalmente la migración nuestra, la migración latinoamericana, la que ha ido a Estados Unidos, ha sido una migración poco cualificada, o estando en Estados Unidos y siendo cualificada, ha tenido dificultades para homologar esas capacidades. Hablemos de gente que es médico, por ejemplo, y le cuesta mucho homologar el reconocimiento de las materias, de las asignaturas, de la profesión en Estados Unidos. ¿Me equivoco o estoy en lo cierto? A ver, Guillermo, no se equivoca, pero lo voy a actualizar con una información. Uh-huh. El estado de Utah, que es un estado eminentemente mormón, lo más de los conservadores de los americanos, acaba de dictar una ley mediante la cual los médicos, abogados, enfermeras, profesores pueden ir a este estado, radicarse y no necesitan inmediatamente tener calificado su título, porque el estado los va a ayudar. En otros estados, un médico tiene que hacer el examen Kaplan, tiene que prepararse aproximadamente entre 1 y 2 años para poder calificar a la barra de médico. En Utah no le piden ese requisito. En Utah le dicen, venga, radíquese y nosotros vamos a ayudar para que usted perfeccione su título profesional y mientras tanto trabaje porque lo necesitamos. En los otros estados de la Unión no sucede eso. Y otro punto importante, usted sí sabe, y agárrese en la silla, don Mario, en España necesitan 20.000 mecánicos, no 5, 20.000. Ya, y ahora que ya nos trasladamos a Europa, me imagino que igual cosa ocurre con Alemania, ¿no? Alemania siempre está promoviendo una migración cualificada, ¿no? Cualificada, es decir, gente que tenga competencias garantizadas para incorporarla al ciclo económico que ellos tienen. Mire usted, yo no conozco ningún chofer profesional clase E en Ecuador con una experiencia mínima de 5 años que le hayan dado la visa para Alemania. Ah, mire usted. ¿Por qué razón? Alemania es el centro automotriz de Europa, con carros de alta calidad, camiones, tractores, necesita mecánicos y necesita choferes para que los conduzcan. Porque ya los alemanes, después de jubilarse, no quieren manejar tráiler. Entonces, se produce un puesto de trabajo para los latinos que tienen la calificación de chofereo. Una pregunta que me surge escuchándolo es esta famosa visa que muchos la tenemos, esta famosa visa, la B1 y la B2 a Estados Unidos, que ahora la dan por 10 años. Hay muchos que abusan de esa visa. ¿Cuáles son sus recomendaciones a quienes tenemos esa visa? ¿Cómo hay que usarla? Ok. Primera recomendación. Ni un día más de 29 días. Si usted va a irse de vacaciones a Estados Unidos, no puede irse más de 29 días y le voy a explicar por 2 razones técnicas. Si usted es empleado público, tiene 30 días de vacaciones. Y si usted es empleado privado, tiene 15. Y si le dan un exceso de un día por año, no puede pasar de 30, porque se va a ir 35 días de vacaciones a Estados Unidos. A no ser que usted sea el dueño de la compañía y haga lo que quiera.
Entonces, esa política, 29 días. Segundo, si usted tiene la suerte de tener visa por 10 años, no puede irse un solo año. Si usted es un hombre que viaja por negocios o por turismo, porque la visa B1 es para actividades comerciales y la B2 exclusivamente para hacer actividades de turismo. Si usted tiene la B1 y la B2, se supone que va a viajar. Yo recomiendo siempre por lo menos 5 veces durante los 10 años que tiene la visa para que tenga una opción de que sea renovable el documento. Ah, muy bien, muy bien. Y para los que somos jubilados. Bueno, el concepto de jubilado tiene otro tratamiento migratorio. Cuando usted es jubilado, vive de una pensión alimenticia, ya no trabaja, quería visitar a su hijo engreído que le dice, papá, 23 meses, quédese 3 meses, no hay ningún problema. Eso no es ningún problema. Pero si usted tiene 35 años, como el doctor Mario Velar, y se queda 3 meses, va a decir el cónsul, ¿este señor de qué vive? No tiene familia. ¿Quién le cuida a la esposa? ¿Quién le cuida a los hijos? ¿Quién cuida el negocio? Entonces, en esa opinión, la política migratoria es no más de 29 días. No hay que abusar de esa visa en consecuencia. Aunque le debo corregir, doctor. El doctor Velázquez no tiene 35 años. Probablemente tiene 35 años de ejercicio de la profesión, pero no más. Lo que pasa es que quería ser agradable. Usted me expone a que don Guillermo saque el puñal, pues tras que llega tarde. Oiga, doctor Serrano, lamentablemente hoy nos conectamos un poquito tarde, pero sí quisiéramos en algún momento invitarlo a que venga al set y un poco ampliar el tema respecto de otros temas, digamos, respecto de este tema, pero ampliar, como usted me dice ahorita, lo de Europa. Solamente le vamos a hacer gratis ahorita una propaganda. ¿Dónde lo pueden ubicar su oficina o su agencia de viajes para que vayan y se interesen más en este tema que nos ha tratado? Gracias, Mario. Yo le recomendaría al público que ingrese a la página de LinkedIn mío. En esa página yo trato exclusivamente asuntos migratorios y explico todas las cosas. La gente puede enterarse. Y ahí también está el teléfono en el caso que quieran hacerme una consulta. En LinkedIn está doctor Javier Serrano Novoa. Perfecto, don Javier. En todo caso, queda hecha la invitación. Otro día dígale a la patrona que me le deje hablar un poquito más alto, que hoy ya me lo he tenido restringido y asustado. Y aquí ya en el programa usted puede hablar con fuerte voz. Le mando un abrazo inmenso. Gracias. Bueno, ha sido el doctor Javier Serrano Novoa. Javier Serrano Novoa, vamos a una breve pausa comercial y ya tenemos a nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel Chávez, con quien vamos a hablar del tema eléctrico. Don Patricio. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. El mejor internet lo tienes ya. Con CNT fibra óptica. Navegar sin parar. Tómate ahora y recibirás el 25% de descuento. El 25% de descuento. Contrátalo ya. Cero costo de instalación. Cero costo de instalación. Para navegar, para chatear, para compartir, para estudiar. Insecticida Maxifunción contra insectos voladores y rastreros. Mosquitos. ¡Paf! Moscas. ¡Paf! Cucarachas. ¡Paf! Hormigas. ¡Paf! Nuevo PAF Insecticida Maxifunción. Efectividad garantizada al mejor precio. Nuevo insecticida PAF. Se
Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. I99. Tu explosión en radio. I99. Noticias, opinión, programas en vivo. 98.9 y 99. La radio que a todos nos gusta. I99. La máxima diversión. I99. Innovadores y originales como tú. I99. Nuestros talentos siempre están listos para ti. I99. 98.9 en tu dial. ¡Qué buena radio! I99. Amigos, continuando con las entrevistas del día de hoy ofrecidas, tenemos al doctor Miguel Ángel Chávez. Sé que nos está esperando en línea y lamento realmente la tardanza, pero tuvimos un pequeño problema técnico. Patricio, confírmanos, por favor. Ahí está el doctor. Doctor, que tenga muy buen sábado. Excusa ante todo la tardanza, pero como he explicado fehacientemente, el doctor Serrano, que es un buen amigo, parece que en la casa no lo dejan hablar alto, entonces no era inaudible la conversación con él. Tuvimos que llamarlo por teléfono y hasta que superamos el problema técnico se retrasaron unos minutos. Quiero hacer la presentación del doctor Miguel Ángel Chávez, que su exposición va a ser la mejor manera de entender la calidad de técnico ecuatoriano que tenemos. Él es parte del SPOL. Este es un proyecto, si cabe el término, que impulsó el grupo de profesores jubilados del SPOL. Valga decir, y esto lo digo más para la gente joven que nos esté escuchando, porque los que tenemos arriba de 30 o de 40, evidentemente tenemos muy presente lo que significa el SPOL y cuál ha sido su contribución con el país. Es un grupo de gente técnica del más alto nivel que se ha preocupado de prepararse, que se ha preocupado de conocer los problemas del país, de aportar, y en esa línea está el doctor Chávez, que nos va a tratar hoy sobre un asunto que sigue y seguirá siendo acuciante. Yo creo que esa es una amenaza velada que tiene el país, que es el problema de la luz. Recordarán ustedes que esta semana, lo dije al inicio del programa, el presidente de la República comentó que no va a haber problemas ni durante el año 25 ni durante el 26. Bendita hora que así sea. Pero el doctor Chávez nos viene a plantear un proyecto que ya tuve la bondad de recibir y de leer, cuyo epítome básicamente implica que a través de este proyecto puede darse fluido permanente o digamos permanencia de agua para que exista la generación constante. Doctor Chávez, sin más preámbulo, por favor lo dejamos a usted en el uso de la palabra para que tenga la bondad de ilustrar a nuestros televidentes y oyentes. Muy amable. Igualmente les deseo un feliz día sábado. Doctor, bien, quería partir del hecho. En la casa no me dejan hablar alto. La propuesta. No hay voz. La propuesta que estamos planteando. ¿Sí me escuchan, por favor? A ver, hay un problema nuevamente con el audio del doctor. Sí, mi audio, yo les escucho bien a ustedes, lo escucho perfectamente bien y yo veo que ponlo, por favor, mi audio está dentro, no sé qué está pasando. Ahí, por favor, miren. No hay voz, no hay voz, doctor. Yo les escucho a ustedes. Muy no bien, hay voz. No hay voz. Sí, estoy con voz, o sea, aparentemente tengo la voz puesta ahí. Él no se ha enterado de que no lo estamos escuchando, ¿eh? Sí, espérate un ratito. Y en cambio sí les escucho a ustedes. El número del doctor, entonces, ¿qué problema es esto? Pero no, lo raro es que todos tengan el mismo problema. Sí. Yo sí les escucho a ustedes. Patricio, tengan la bondad de llamarlo. Lo estamos llamando. Perfecto. Este tema, mientras se conectan con el asunto de se soluciona el tema técnico que está ahí impidiendo que el doctor Chávez, ¿no? Sí, Miguel Ángel Chávez. El doctor Chávez nos explique su propuesta. Yo recuerdo que todo este tema de la planificación del sistema hidroeléctrico ocurre en la época de Guillermo Rodríguez Lara. A ver, ahí estamos con el doctor. Doctor. Ok.
Gracias. Yo les estaba escuchando a ustedes, se les escucha bien. Ustedes no me escuchaban a mí, ¿no? Ahorita, en este instante, lo escuchamos, doctor. Mejor, lo escuchamos mejor. Pero... Ahora sí, acérquese un poquito más a su micrófono, sí, por favor. Correcto, me pego más. Correcto. Gracias, doctor. Mire, le indicaba que el proyecto se fundamenta en lo siguiente. En este momento, la central Coca-Cola Sinclair tiene un problema especialísimo, que es la falta de caudales para poder generar constantemente. O sea, por supuesto, es la central hidroeléctrica que tiene la mayor carga, o sea, la mayor desnivel para generar energía. O sea, una central enorme. Pero, sin embargo, en la concepción general del proyecto no se ha considerado la regulación de caudales en el río, en el caso del río Coca. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ocasiones hay tales caudales como, por ejemplo, 1.100 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Y puede haber eso, y en ese momento tienen palizadas, piedras, cualquier cantidad de sólidos, ¿no es cierto? Y de esa manera suspenden la generación de energía eléctrica, porque eso más daña las instalaciones de la toma que tienen en Coca-Cola Sinclair. Entonces, en otras ocasiones, en cambio, hay tan poca cantidad de agua que ni siquiera puede operar una turbina. Ocurre que para que operen 8 turbinas hace falta 222 metros cúbicos por segundo. O sea, si son 8 turbinas, son 27.75 metros cúbicos por segundo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando hay 8, 10, 12 metros cúbicos? No puede funcionar una turbina, y ese es el grave problema. Entonces, frente a ese hecho, hemos hecho un análisis que ha tomado unos 3 meses, más o menos, por mi parte, con una contribución en este caso al país, y a pedido de mis queridos colegas, miembros de la Asociación de Profesores Jubilados del ESPOL. Hemos estado haciendo un análisis que se fundamenta principalmente en el estudio de las condiciones topográficas, biológicas e hidrológicas que existen allí en Coca-Cola Sinclair. Hemos conocido el lugar, hemos estado visitando el lugar, el sitio, por eso podemos opinar también. Entonces, en base a eso, ya ha determinado que es posible construir una presa, embalse, más o menos a 1 kilómetro aguas arriba de las instalaciones que actualmente existen en Coca-Cola Sinclair. Haciendo todos los cálculos, se llega a determinar que es factible determinar una presa entre 100 y 125 metros de altura tranquilamente. Y puede ser hasta más alta la presa. Entonces, ¿de qué depende? De que no sea más alta, depende del espacio disponible en el área de abajo. Entonces, yo he hecho cálculos para 100 metros y 125 metros, y tranquilamente cabe una presa en un área bastante cercana a Coca-Cola Sinclair, pero que no le afecta para nada en su operación. Entonces, este proyecto permite que, en primer lugar, siga operando la presa Coca-Cola Sinclair. O sea, no se va a detener la operación de Coca-Cola Sinclair. Van a haber unas soluciones tales que permiten que la presa, el proyecto Coca-Cola Sinclair siga operando, ¿no es cierto? Pero por otro lado, se construye la presa que les digo a ustedes, que es capaz de embalsar 800 millones, 900 millones y más de 1.000 millones de metros cúbicos por segundo. Y hay un punto importantísimo de mencionar, que la cuenca de drenaje del río Coca, que está formado por los ríos Quijos y Salado, esa cuenca es enorme, es grande y es muy productiva de agua. Esa es una de las cuencas que tienen la mayor cantidad de precipitaciones en todo el oriente ecuatoriano. Si comparamos esa cuenca de drenaje con la presa que existe en el proyecto Paute, que ustedes saben hay varias centrales construidas ahí, lamentablemente el agua que se tiene en Paute es mucho menor en magnitud de precipitaciones que lo que se tiene en Coca-Cola Sinclair. Entonces, por tanto, la propuesta de construir una presa es tranquilamente factible. Se puede construir una presa que permita que se extraigan del lago formado, ¿no es cierto?,
un caudal de 222 metros cúbicos por segundo, de tal manera que las 8 turbinas estarían operando. Perfecto, doctor. Una consulta, no sé si me está escuchando. Sí, lo escucho. Gracias, doctor. Una consulta, y es una consulta que realmente venía por parte de nuestro copanelista Guillermo Santamaría. Él me dice, oye, ¿y esto qué costo tendría? Y la segunda, ¿cabe que existe inversión privada para esto? Por supuesto, esa es la idea. La idea es que al construir la presa se pague. Okay. Lo que pasa es que es fundamental de definir el costo que el Estado pagaría a una generadora de energía. ¿Por qué estoy hablando de eso? La generadora de energía sería la energía que se produce gracias al embalse. Por ejemplo, si yo tengo una carga de 100 metros de altura y tengo un caudal de 222 metros cúbicos por segundo, con ese caudal yo puedo generar prácticamente 200 megas. Y eso es muy importante, ¿no es cierto? Porque de esa manera uno podría pensar que el proyecto se puede pagar solo. O sea, que una empresa privada, es lo que pienso que debe ser, interviene y construye eso. Lo que tiene que lograr es que le den en primer lugar una concesión, qué sé yo, de unos 25 años, ¿no es cierto? Y que además que le paguen un valor razonable del kilovatio hora. Eso es lo fundamental. He hecho unos cálculos y depende del valor. Se sabe que en este momento están pagando el kilovatio hora hasta 4 centavos el kilovatio hora. Eso es un valor bien bajo, bien pequeño, ¿no? Imagínense lo que ha pagado el Ecuador a Colombia. No ha pagado 4 centavos, ha pagado 40 centavos. Que es un valor mucho mayor, o sea, 35 centavos. Aquí estamos hablando de un valor ínfimo, mínimo, que yo pienso que debe ser reconsiderado en los análisis estatales. ¿Por qué razón? Porque además de generar ese potencial de energía, permitiría que todo el tiempo la central Coca-Cola Sinclair tenga 222 metros cúbicos por segundo para generar más de 1000 megavatios. Ese es el punto. Entonces, hay que reconsiderar eso. Entonces, indudablemente ese proyecto se paga. O sea, si se administra la empresa privada vende la energía que genera por la caída del agua del nivel de 100 metros de altura hacia abajo, con esa energía generada se puede pagar la presa construida y todas las obras que hay que hacer allí, no solamente la presa, porque esos túneles, una serie de obras, ¿cierto? Entonces, ha habido gente que dice en Coca-Cola Sinclair no se puede hacer nada, porque el área es muy crítica, hay una geología terrible. Entonces la idea hay que definir en qué sentido la geología es terrible, ¿no es cierto? O sea, el tema es que hay que recordar el fenómeno que ocurrió en 1987. ¿Se acuerdan cuando el Ecuador suspendió su servicio, el transporte de petróleo? O sea, prácticamente por 8 meses, 9 meses. Fue una pérdida enorme para el país, ¿no es cierto? Se dañaron aproximadamente 65 kilómetros de tuberías, de oleoductos, la carretera y todo lo demás que había allí. Entonces, ese fenómeno sí fue terrible. Y analizando bien lo que es ese fenómeno, se puede determinar que es un deslizamiento masivo que ocurrió en el río Salado, ¿no? El deslizamiento se debió a que cada cierto tiempo el volcán deposita ceniza volcánica. Esa ceniza volcánica se ha acumulado en las laderas en un cierto tiempo que se calcula es 50, 70, 60 años, y se desliza y cae hacia abajo, hacia el cauce. Y lo que pasó, acuérdense ustedes, fue que se formó una gran represa que se rompió, porque además de ser desbordada la represa, ocurrieron sismos, porque la zona es sísmica también. Pero en todo caso, ¿cuál es la idea frente a ese problema? Bueno, hay esa situación y lo fundamental es diseñar una presa que pueda soportar eso, y eso es factible. O sea, yo he demostrado que es posible construir una presa de 100, 110 metros de altura, 115 metros de altura sin ningún problema, y es estable, incluso si ocurre el fenómeno de 1987. Entonces, por supuesto, este análisis que hemos realizado merece y requiere de que se haga un estudio y diseño definitivo. Nadie dice que con la idea que uno tiene en este momento, con este preproyecto que se tiene, se vaya a construir nada.
La idea es que se haga un estudio detallado y definitivo con todos los análisis necesarios para garantizar el buen funcionamiento del proyecto y además para que se determine el verdadero costo que tiene el proyecto. Pero yo pienso que en lo que estamos ahorita analizando, el costo es totalmente manejable. Es manejable sobre todo con la energía que va a generar la nueva central que debe construir al pie de la presa. Y una cosa adicional, o sea, imagínense ustedes si yo tuviera un embalse y tuviera que hacer caer 100 metros de altura, 222 metros cúbicos por segundo, o sea, un río bien grande, ¿no es cierto? Ese impacto que tendría al caer abajo, al pie de la presa, sería enorme, sería erosivo, destructivo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Turbinar. El turbinado del agua hace que el agua se entregue amansada, como se dice, sin sedimentos, limpia en términos prácticos a las instalaciones que actualmente posee Coca-Cola Sinclair en el sector de la toma, por supuesto. Entonces, esa es la idea que se tiene en todo. O sea, que se dé un servicio directo para garantizar que la presa Coca-Cola Sinclair funcione en su total capacidad, y con eso yo pienso que el país tendría una ayuda directa para resolver el problema del empleo. Ingeniero, no hay duda que las obras que están funcionando en todo este aparato de energía hidroeléctrica son obras que han ido quedando deficitarias, ¿no? Y que se necesitan obras complementarias como la que usted está planteando. Mientras lo escuchaba, me preguntaba si mañana, por ejemplo, el gobierno decidiera tomar la idea de ustedes y ponerla en marcha, los tiempos de la consultoría más los tiempos de la realización de la obra, estaríamos hablando de ¿cuánto tiempo? Mire, la consultoría bien realizada, actuando en diferentes frentes, no puede ser más allá de un año, ¿no es cierto? Y la construcción debería demorar 2 años, porque se trata de construir una presa que es de materiales pétreos. O sea, comenzaría a subir la presa y debajo la presa utilizando una gran cantidad de maquinaria que puede minimizar incluso ese tiempo de 2 años. Claro, la pregunta la hago porque muchos gobiernos, ¿no? Muchos gobiernos suelen decir, de manera inapropiada, por supuesto, no empiezo esta obra porque la va a inaugurar el siguiente, ¿no? No tienen la visión de Estado. Pero si es una obra que durante un periodo de gobierno, dentro de 4 años, se la podría sacar a licitar tanto la consultoría como la construcción, en 4 años se le entrega al país, es perfectamente una obra que cualquier gobierno debería meditar que se la debiera hacer. Yo cuando escucho todo esto de los problemas que tenemos de la energía, somos un lugar en el mundo medio especial, ¿no? Hoy nos estamos quejando de que nos estamos inundando. Hoy nos estamos quejando del exceso de lluvias. Hoy nos estamos quejando de que nos estamos ahogando como la causa fundamental, las lluvias. Luego viene el estiaje y entonces comienzan las quejas de que no tenemos energía porque no hay suficiente agua en las represas, ¿no? Estos extremos son los que se tienen que evitar con obras como las que ustedes están planteando. Mario, sería conveniente en un programa siguiente, extendido con él, presencial, pero gráfico, es decir, para ubicarnos de manera geográfica en el mapa, me parece excelente, dónde sería la ubicación de la obra de manera muy, muy precisa, que podamos nosotros, la audiencia nuestra, ubicarla geográficamente, dónde sería, ¿no? Me parece excelente la idea, Guillermo, y queda el reto para usted, estimado ingeniero, armar algo que pueda ser factible de ser mostrado para que la gente lo comprenda, porque de la manera que usted lo explica, con absoluta simpleza y con contenido técnico también, nos queda claro que aquello que parecía que no permitía
que se explote adecuadamente esto, usted demuestra exactamente lo contrario. Y nos deja también alentados en la posibilidad de que haya una opción de inversión privada, como usted bien dice, con un costo prudente para que esa empresa, luego de una concesión de varios años, pueda satisfacer la recuperación de su inversión. Así que hasta tanto, ingeniero, usted díganos cuándo puede estar acá en el programa, porque este es un tema, insisto, que genera mucha preocupación. Ya se empieza a hablar de que en abril pudiéramos tener problemas y eso genera lógicamente natural angustia por lo traumático que fue resistir los apagones por tantas horas, ¿no es verdad? ¿Cuándo usted cree que podría tener ese mapa como para hacer una ilustración y que el público quede mucho más satisfecho en cuanto a las dudas o el desconocimiento que pueda haber sobre esto? Mire, quería indicarle que yo tengo realizada hace rato una presentación en PowerPoint. La presentación la he hecho a todos los profesores del ESPOL, ya está hecha. Ahora, lo que quisiera remarcar es esto. Con la propuesta que estamos haciendo, se propone generar una tal magnitud en megavatios que superaría a pequeños proyectos puntuales. Imagínense sacar 200 megavatios por un lado y hacer que la empresa Sinclair genere por lo menos 1000 megavatios, pero seguro, pues, porque en este momento puede generar 1000 o menos de 1000, o de pronto genera 100 megavatios, cosas así, o sea, no genera nada, o no genera nada. Entonces la propuesta es que un valor sustancial se incremente la capacidad generadora de energía del país en una cuenca que insisto, tiene una capacidad tan grande para rellenar ese embalse. O sea, esa es la idea. O sea, si no fuera que la cuenca fuera tan buena en producción de agua, no se pensaría en esta solución. Perfecto. Ingeniero, una cosa, la presentación de PowerPoint es excelente, pues para un público que tenga la ilustración técnica. Lo que tal vez Guillermo decía es algún mapa en el que gráficamente se pueda apreciar claro, se puede apreciar la ubicación y usted nos explique y obviamente unas 10 diapositivas. Perfecto. Y, extraordinario. Usted dígame cuando esté listo con eso, 1 y 2, sería importante porque el interés de este tipo de programas es que este tipo de soluciones tan inteligentes y técnicamente viables como usted las plantea, sean discutidas en el foro, que la gente las empiece a discutir y que se haga una corriente de pensamiento a partir de esto y que no nos pongan frente a los ojos algo que nos deje sin posibilidad de ver más allá. Ese es el gran aporte que ha hecho la ESPOL en el Ecuador, dar oportunidad de ver más allá aquello que parecía que no se podía. Ingeniero, no sabe lo que le agradezco también, dejo expresado a mi querido amigo Francisco Medina la oportunidad de poder invitarlo a usted que nos dé la explicación y le insisto, nos encantaría que esté con nosotros en el estudio para que ahí sí, con mayor holgura, usted haga la explicación técnica y el público se quede ya con el contenido completo de este proyecto. Sí se puede proyectar en el estudio, ¿no? Yo puedo poner eso y conectar algo. Claro, lo vamos poniendo unas láminas y usted va haciendo la explicación para que la gente le entienda. Ok, con mucho gusto. Ingeniero, muchísimas gracias por darse un tiempo con nosotros este sábado. Estoy seguro que el público ha apreciado lo que usted nos ha dicho y se va a quedar interesado. Vamos inmediatamente con un corte, Patricio, porque tenemos ya a nuestro siguiente invitado. Gracias, ingeniero. Muy amable. Buen día, buen día. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. El mejor internet lo tienes ya. Con CNT fibra óptica navegarás sin parar. Tómate ahora y recibirás el 25% de descuento. El 25% de descuento. Contrátalo ya. Cero costo de instalación. Cero costo de instalación. Para navegar, para chatear, para compartir, para estudiar. Fibra óptica para navegar, go, te da más, go.
Maxifunción contra insectos voladores y rastreros, mosquitos, ¡paf! Moscas, ¡paf! Cucarachas, ¡paf! Hormigas, ¡paf! Nuevo PAF Insecticida Maxifunción. Efectividad garantizada al mejor precio. Nuevo insecticida PAF. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Tu explosión en radio. I99. Noticias, opinión, programas en vivo. 98.9 y 99. La radio que a todos nos gusta. I99. La máxima diversión. I99. Innovadores y originales como tú. I99. Nuestros talentos siempre están listos para ti. I99. 98.9 en tu dial. ¡Qué buena radio! I99. Amigos, continuando con el programa, agradeciendo y disculpándonos también con el doctor Enrique Ayala Mora, que ya está conectado, lo llamé unos minutos antes. Vamos a tener una entrevista muy simpática. Este es un espacio, mira Patricio, si nos ayudas ya poniéndolo al doctor Enrique Ayala, por favor. Doctor, pero muy buenos días, ¿nos escucha bien? Ay, tenemos el problema de audio nuevamente. ¿Qué pasa, Patricio? No nos escucha el doctor, no lo escuchamos al doctor Ayala. Ahora sí me deben escuchar. Ahí está, perfecto, fuerte y claro, mi querido doctor. Como un buen socialista, se lo escucha no solamente en las calles, sino en la academia también, doctor. Muy buenos días. Muy buenos días. Aquí le tengo un compañerito también del ala de izquierda, don Guillermo Santamaría, que lo está viendo ahí. Antiguo militante y ahora también, pero sobre todo intelectual, que está más emocionado que nuestro público de hacer esta entrevista. Yo realmente quiero empezar por decirle, amigos, que esta entrevista estoy seguro que todos la vamos a disfrutar. Previo a la referencia, que muy poco se puede hacer porque el doctor es un personaje tan conocido, quiero comentarles que yo leí en el diario El Universo a mi profesor del Colegio Cristóbal Colón, Fernando Balseca, quien hizo una referencia a este libro y me llamó el interés. Luego hablé con el doctor, pactamos la entrevista, pero me adelanté en conseguir la obra, que la tengo aquí, doctor. Esto lo digo porque don Guillermo a veces es medio infame y es capaz de decirme que no he leído la obra y lo voy a hacer la entrevista, por eso me permití leerla previamente. La he disfrutado como usted no tiene una idea. Tengo varios libros que refieren estas anécdotas y siempre he creído que el país se debe de construir justo a partir de estos hechos que son vivencias nacionales y no a veces imitar cosas de otros países. Hay frases lindas que por supuesto han dicho personajes insignes, pero yo siempre he dicho hay que rescatar lo nuestro, y el doctor Enrique Ayala Mora, historiador, abogado, político, catedrático, ha hecho esta obra. Insisto, por favor, no dejen de buscarla, no dejen de leerla. Es un encuentro maravilloso con la historia. Los que hemos seguido de alguna manera la política del país, lo que hemos leído algo de la historia del país, nos vamos a encontrar con cosas maravillosas. Por supuesto, a partir de la mitad del libro van a encontrar cosas más contemporáneas. Y yo por eso no me concentré tanto en ello, sino en lo anterior. Y solamente por citar una, antes de darle la palabra, doctor, porque usted es el que tiene que exponerlo, me pareció fabuloso y no conocía, confieso, a este personaje, de ahí la importancia y el aporte de este libro, a doña Marieta de Ventimilla, en aquella frase: no persigo el aplauso ni me intimida el insulto. Maravilloso, pero maravilloso sobre todo leer quién es el personaje, cuál fue su aporte en la historia, y que tenía la follona, no digo los pantalones, ¿qué sería? Las faldas bien puestas, porque una mujer, siempre he creído también, doctor, que la mujer ecuatoriana es una de las grandes constructoras y ha puesto importantes ladrillos en la historia de este país, y este es uno de los casos. He comentado quién es el doctor Enrique Ayala, basta que aprecien ustedes su rostro para que lo recuerden. He comentado un poco qué lo precede y he dicho también que este libro que ha escrito es muy interesante. La pregunta de cajón, doctor, es
qué lo motivó a escribir este libro, que no fuera lo que Fernando Balseca sostiene, no sé si es frase de Fernando propiamente o suya, de que el historiador o el escritor debe acercarse al público. Coincido plenamente, porque los tiempos han cambiado y a la gente, es decir, el escritor tiene que buscar qué es lo que le interesa a su lector. Y yo de antemano le digo, a la par de felicitarlo, creo que el libro es un inmenso aporte. Con esa pregunta luego le cedo aquí a Guillermo, que ya está que me hace señas porque lo quiere entrevistar también. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos ustedes. Es evidente que la gente común y corriente ni le interesa la historia y a veces no tiene acceso a la historia. Pero para que el pueblo en general, sobre todo en medio de una crisis, la gente común y corriente enfrente el problema de su identidad, debe conocer sus raíces. La historia es eso, las raíces de nuestro pueblo, del colectivo del que formamos parte. Y por eso, como Fernando dice en su artículo, yo he dado importancia a la divulgación, es decir, algo que algunos de mis colegas no han hecho, y es tratar de llegar al gran público con los temas históricos. Como la narrativa histórica a veces requiere de libros demasiado voluminosos y complicados, lo que se me ocurrió alguna vez, conversando con los amigos, es publicar una serie de artículos que aparecieron en el periódico Primicias cada semana. Y cada semana, pues, estaba dedicada una paginita a una frase famosa. Usted tiene razón respecto de la presencia de las mujeres, a tal punto que la primera frase que recojo precisamente en el libro es una frase de una mujer, de doña Manuela Cañizares, cuando increpó a los patriotas la víspera del 10 de agosto y les dijo: hombres nacidos para la servidumbre, es correcto, porque es que se corren. Y entonces, pues esa es una primera frase en que una mujer alienta un golpe revolucionario. Es decir, efectivamente eso sucedió. Luego hay, claro, otras frases de mujeres también. Por ejemplo, la poetisa quiteña que murió en Cuenca, Dolores Ventimilla de Galindo, escribe un poema poco antes de suicidarse. Y dice: ¿Qué os he hecho yo, mujer desventurada? O está una frase muy desconocida, pero creo que debe mencionarse sobre frases de mujeres, que es la de aquella mujer que más trabajó, que más se interesó en preparar el asesinato de García Moreno. Se llamaba Juana Terrazas, y ella luego confesó: yo lo hice todo con estas polleras y este cuerpo que se han de comer los gusanos. Esa es su frase, ¿no? Y así, bueno, la mayoría, claro, por razones obvias, los hombres han sido protagonistas más destacados de la historia, porque nuestra historia ha sido bastante machista. La mayor parte son hombres. Entonces, pues, desde frases de Simón Bolívar del siglo XIX, pasando por las de Alfaro, por las del grito popular de "Viva Alfaro, carajo", o el cura manavita, el obispo de Manaví, Schumacher, que no era Manaví, alemán, Schumacher, dijo frente a Alfaro, Schumacher: escoged entre Dios y Satanás. Pero también, claro, hay frases mucho más contemporáneas, ¿no? Como, por ejemplo, Arosemena, vicepresidente de la República, dice sobre el equipo de gobierno de su presidente, Velasco Ibarra: está rodeada de hombres enloquecidos por el dinero. De manera que la pelea entre presidente y vicepresidente no es nada nueva, ya lleva bastante años. Luego, pues, tenemos otras frases muy famosas, como "ni un paso atrás", que le oyó a una persona que estaba en la manifestación, Sixto Durán Ballén, y él la repitió desde el balcón. Esa fue la historia verdadera, ¿no es cierto? Y luego, claro, frases como "si se puede", que fue la frase con la cual alentamos a la selección nacional para su primera clasificación, o "no se me bajen de la camioneta", esa famosa base de Abdalá Bucaram, ¿no es cierto? O las de Velasco Ibarra, ¿no? "me precipité sobre las bayonetas". Y la última frase pública de él, cuando regresó con el cadáver de su señora: "vengo a meditar y a morir". Solo quiero mencionar dos últimas frases que son muy importantes, ¿no? Por una parte, la frase, pues, que pronunció, esa frase famosa de Gustavo Noboa Bejarano, ¿no? La repito porque lo dijo él:
¿no? Cuando le preguntaron sobre su relación con Correa. Y él dijo, pues, que en su vida había tenido 2 o 3 hijos de puta. Eso es una de las frases, claro, más dolientes y famosas de la historia nacional, ¿no es cierto? Ese es un asunto que yo creo que hay que recordarlo. Y por último, pues también hay algunas otras frases más bien positivos, como la de Neisida Gómez, que dice, si lo sueñas, lo puedes lograr. O sea, no solamente son frases políticas, sino también algunas que alientan al país. Bueno, está publicado el libro con ilustraciones a color, en una edición muy pequeña, muy delgada, pequeña para que sea manejable, y entonces son 54 frases famosas que están ahí recordándonos nuestra historia. Bueno, eso es lo que les puedo decir, y pues con mucho afecto les digo pues que me alegra mucho de esta entrevista en que podemos hablar de cómo la historia influye en nuestra identidad. Doctor, yo le voy a hacer inmediatamente la palabra a Guillermo, pero en verdad se lo agradezco, se lo digo de corazón, porque efectivamente yo me eduqué, imagínese, con Óscar Efrén Reyes, leyendo Óscar Efrén Reyes, y la dinámica en el tema histórico ha ido cambiando, y por eso quiero que por favor el público que nos está viendo y que nos está escuchando aprecien que el personaje que tenemos aquí al frente no solamente hay que relevarlo por aquello que ahora ha escrito, sino por su vida dedicada a una materia que puede ser no solo desconocida, sino, como usted bien dijo, desinteresado del país de justamente su historia, que esas son las bases, que son los puntales a través de los cuales el país se asienta y por el cual debe avanzar. Por ahí la famosa frase que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y evidentemente pues hay sucesos históricos que se han dado y que lamentablemente en este país se han repetido negativamente. Hay una frase por ahí que yo recuerdo, pero no la preciso, debo reconocerlo, esa que dice, abracémonos guaraca que ambos somos duchicela. Siempre la tengo presente y la he buscado, pero confieso que no la he encontrado. Sí recuerdo que en la época escolar la escuché y se me quedó grabada. Pero doctor, yo aquí le voy a dar la palabra a don Guillermo, que está, como le digo, listo, afilado para preguntar. Don Guillermo, ¿qué le quiere preguntar al doctor Enrique Ayala? Enrique, buen día. Tenemos amigos comunes y seguramente van a escuchar este programa. Uno de esos amigos comunes es Gaitán Villavicencio, Lor, y otro amigo común es el abogado Vareles. Así que seguramente van a comentarnos lo que aquí digamos. Mientras tú hablabas, yo me preguntaba en el historiador que está indagando sobre lo que ocurre y va construyendo el relato, ¿no? Cuando se encuentra con frases como estas, construidas con el propósito de comunicar de manera completa, global, ¿no? Porque ese es el esfuerzo que hace quien construye una frase como las que tú colocas en el libro, ¿no? Y tienes que examinar quién está detrás. Y si ese es un político, y el político es el que la construye, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que hay detrás en la construcción de la palabra? Especialmente cuando el autor es un político, ¿no? Como el caso de Carlos Julio Arosemena, como el caso de Velasco Ibarra, como el caso de Abdalá Bucarán, como el caso de Gustavo Noboa, ¿no? ¿Qué es lo que tú como historiador descubres que hay detrás? Aunque tú también eres político, de tal manera que ahí hay una combinación. Sin duda. En algunos casos primero no conozco yo ningún gran historiador ecuatoriano ni latinoamericano que no haya tenido una fuerte identificación política. Desde Juan de Velasco, que fue un exilado político, González Suárez, que fue un liberal católico condenado por los conservadores. Vamos a encontrar que los historiadores ecuatorianos, al contrario de lo que puede pensarse, cuando eran historiadores procuraban ser objetivos, pero tenían una visión política, eso es evidente.
Otra cosa que me alegro mucho es pues coincidir con amigos tan buenos como los compañeros Varelis pero sobre todo quiero mostrar un libro que es este que acabamos de publicar también sobre el centenario del 15 de noviembre en Guayaquil, ¿no? Lastimosamente en Guayaquil se hizo muy poco en esa época y también aquí logramos hacer un evento en las dos ciudades, en Quito y Guayaquil, por Zoom y presencial, y publicamos este libro que editó Germán Rodas. Ahí hay un excelente artículo de Gaitán sobre el Guayaquil de la época de la matanza, o sea, sobre el Guayaquil de hace 100 años. Bueno, ahora sobre la pregunta. Las grandes frases tienen doble origen. A veces el político las prepara cuidadosamente, repasa, las pule y las dice cuando es del caso. Churchill, por ejemplo, no dijo sangre, sudor y lágrimas porque se le ocurrió. Lo fue preparando durante mucho tiempo, unas semanas, algo así. Y luego la dijo cuando en una transmisión radial tenía que alentar a los británicos a resistir la Alemania nazi. Asimismo, claro, la frase de González Suárez, si ha llegado el Ecuador, la hora de que el Ecuador desaparezca, en un momento que iba a haber una guerra, ¿no? Que desaparezca. Y entonces, pero no enredado en la diplomacia, sino con el alma al brazo y en el campo del honor. Esa frase fue escrita por él y la leyó cuidadosamente. Pero hay otras frases, en cambio, que salen absolutamente espontáneas y que se vuelven famosas, como por ejemplo la que ya mencioné, ni un paso atrás, o la frase de Gustavo Noboa, o la frase de Luz de Estiván cuando le preguntan sobre Rafael Correa y ella dice si fuera hombre, sí, una cosa absolutamente espontánea. Pero en ambos casos las frases no son solamente dichos sueltos, sino que reflejan una realidad. Y lo que este librito pretende, en muy pocas palabras y bastante sencillas, es explicarle a la gente el contexto histórico, el momento en que esa frase se dijo y qué significó. Por ejemplo, los coroneles de la traición, una frase de Carlos Julio Arosemena, que trata de denunciar las acciones de la Junta Militar de Gobierno que le derrocó a él en 1963. O, desde luego, cuando Velasco trató de explicar por qué le habían tumbado a los militares, él dijo, me precipité sobre las bayonetas. Entonces, las frases siempre tienen un contenido histórico y un contenido social, todas ellas, ¿no? Incluso frases como, está aquí recogida la de Medardo Ángel Silva, que, el poema en el que amenaza suicidarse y luego se suicidó. El día en que me faltes me arrancaré la vida. Nosotros cantamos en tierra y costa porque este es un pasillo nacional, genuinamente nacional, ¿no? Y terminamos con esta frase. Pero él no solamente que la dijo, sino que fue a la casa de su novia y se pegó un tiro delante de ella. Entonces, esa parte de la historia es bien interesante que se la conozca, porque el pasillo lo cantamos todos con mucha frecuencia. Hay una frase que vale la pena que la conteste un historiador, que se popularizó durante el siglo XX. La historia la escriben los vencedores. ¿Qué hay detrás de esa frase? Bueno, te quiero contar como historiador que esa es una frase que la escribió por primera vez Tucídides, el historiador griego, cuando trató de explicar las derrotas de las pequeñas repúblicas griegas frente a Atenas. Y entonces desde ahí es el primero que sepamos que utilizó una frase célebre para reflejar una realidad. Desde ahí se ha venido repitiendo sistemáticamente. Y así es verdad, ¿no es cierto? La historia, porque tienen los medios de comunicación, tienen la prensa, tienen la cultura. Normalmente la historia se escribe desde arriba. Pero un compromiso de los historiadores críticos, entre los cuales yo quiero contarme, es tratar de contar también la historia desde abajo. Por eso es que hemos editado el 15 de noviembre. Por eso es que muchas de estas frases no tienen titular. El pueblo es el que las dice. Aquí, por ejemplo, ¿quién dijo viva el Faro, carajo, primera vez? No sabemos. Pero era el grito de los montoneros manavitas y esmeraldeños. Y entonces,
Lo que yo podría decir al respecto es que es verdad que la historia escriben los vencedores, pero también hay una historia crítica que se ha levantado desde los tiempos de Tucídides, precisamente porque él fue un historiador crítico, en la cual se puede encontrar la perspectiva, la visión de los sectores subalternos, la visión de los sectores oprimidos de la sociedad, y sobre todo la visión de las personas, hombres y mujeres comunes y corrientes de este país y del mundo, que en realidad son los verdaderos actores de la historia, porque los actores de la historia no son los generales, los obispos, los políticos. Los actores fundamentales de la historia son las gentes comunes y corrientes. Curiosamente, fíjense ustedes, en esta segunda vuelta electoral, yo no quiero hablar de las elecciones, pero en esta segunda vuelta electoral, la campaña ha comenzado a hacer un reclutamiento de votos persona a persona en los sectores más bajos de la sociedad. Se ha reconocido que al fin y al cabo esos van a decidir la elección. Al fin y al cabo. Entonces, como ustedes ven, la historia siempre es compleja. Siempre hay varias versiones de los hechos. Uno tiene que escoger objetivamente la que más credibilidad tiene. Y sobre todo, uno tiene que saber sobre qué escribe. Cuando ya elige uno el tema para qué escribe historia, está ya tomando una posición. Y yo creo que en este caso estamos, desde este pequeño libro, que es de divulgación popular, estamos tomando la posición de que detrás de frases de los notables y del pueblo hay situaciones que deben tratar de entenderse. Muy bien, Mario. Bueno, doctor, este libro que usted me comenta del 15 de noviembre, voy a buscarlo porque aquí le dimos un espacio especial. Tú recordarás, Guillermo, invitamos al autor también de un libro sobre el 15 de noviembre y quisimos darle el realce a una conmemoración trágica en la historia, justo tratando de recuperar esta memoria histórica que a veces se pierde y de hechos que fueron trascendentes como justamente el del 15 de noviembre. De ahí se abrió una discusión a la que, por supuesto, si usted tiene la bondad de unirse, desde ya lo invitamos. Queremos hacer un foro con Guillermo para tratar, tú recordarás, Guillermo, el tema del socialismo. Yo le decía que era importantísimo que el país, un poco más que reconocer, recaude qué pasó con el socialismo, cómo está el movimiento social, hacia dónde se dirige todo ese movimiento social que surgió por la clase obrera, y en qué están. Básicamente eso, ¿no? Porque acuérdese usted que el tema del socialismo pues tuvo grandes exponentes, por qué no decirlo, gente ilustrada y de muy buen nivel, y evidentemente eso pues también tiene que ser, es parte de nuestra historia y es parte de lo que nos interesa que a futuro pueda ser reconocido, pero más que nada saber en este momento tan complejo donde usted ve, y vamos a inmersarnos, si usted nos permite, un poco en lo político, una campaña tan atomizada que hace necesario ver hacia dónde más se debe ir, porque no es que el país puede estar hoy por hoy o a futuro solamente en una corriente correísta y en una corriente gobiernista. A mí en lo personal me pareció no extraño, pero sí un poco raro, por decirlo así, el hecho de que se hayan pulverizado partidos políticos tradicionales, algunos de ellos que tenían oferta. No sé si se desgastó. Aquí, ¿quién fue que nos habló, Guillermo, de que habían envejecido? Se refería casualmente al correísmo y decía que se había envejecido el correísmo, que la frase nos pareció muy simpática, pero no sé si es el correísmo propiamente u otros. Si nos permite decir en la parte política comentar, y esto porque usted es un exponente, un historiador y también un político, como decía Guillermo, ¿qué piensa de la hora histórica actual? ¿Qué estamos escribiendo en la historia? ¿Qué va a quedar registrado en los libros de historia después de unos años? Que esta elección, cuyo resultado pues no lo podemos presumir hoy por hoy, sea elegido quien sea elegido, es el resultado de ¿qué? De un hastío de los partidos políticos y consecuentemente en ese hastío pues simplemente se votó por dos candidaturas que lucían ser las más importantes, se acabaron los partidos políticos tradicionales. ¿Qué va a decir la página histórica, doctor, después de unos años sobre este momento? Bueno, yo solo puedo decirle lo que yo veo ahora, porque lo que se dirá después de unos años será un análisis distinto, porque ya se lo verá con más perspectiva.
Quiero, sin embargo, contarle que con mucho gusto voy a pedir que le envíen el libro del 15 de noviembre y también un par de publicaciones sobre la historia del Partido Socialista. Perfecto. Yo tengo escrito un ensayo sobre eso, qué bueno. La formación de nuestros jóvenes. El Partido Socialista, con todo lo disminuido que ha venido estando, con todos los demás partidos, tiene una escuela de cuadros que se llama Manuel Agustín Aguirre y hacemos cursos aún durante la campaña. Qué bien. Campaña electoral. Entonces, material para ese se lo voy a mandar. Y luego verá, ¿qué es lo que se dirá después? Yo le digo, no sé. ¿Cómo veo ahora la situación? Efectivamente, creo que eso no es ni culpa ni de Correa, ni de Moreno, ni de Noboa, ¿no? Hay un deterioro del sistema político en general, no solamente de los partidos, sino de los organismos de control, del Consejo Electoral, del Tribunal, todo el sistema político. La Asamblea Nacional, como nunca, desprestigiada, ¿no es cierto? Entonces, todo el sistema político ha sufrido un deterioro enorme, y no para mejor, porque si teníamos un sistema político de partidos más o menos, funcionando con sus limitaciones, al mismo tiempo tenemos nosotros desembocados en grandes fuerzas de clientela política, fenómenos caudillistas que ya venían existiendo en el Ecuador, pero que ahora son absolutamente dominantes. Y que desde luego no son ninguna excepción. En Estados Unidos tienen también un caudillo que no responde a una lógica partidaria. No, no pasa eso en todo el mundo. Las elecciones de Francia y de Inglaterra, por ejemplo, de Gran Bretaña, nos dieron una imagen de que todavía existen sistemas políticos y opciones políticas de derecha e izquierda. Entonces, lo que yo creo que se va a recordar esta fecha, primero, es una profundísima crisis general del sistema, porque no es solo una crisis económica y fiscal, aunque el asunto fiscal ha mejorado un poco últimamente. No, es una crisis social, de empleo, de credibilidad. Cuando yo era joven, hace ya muchos años, tengo 74, la gente quería quedarse en el país. Mis hijos, que nacieron hace ya 40 años, ellos tenían la posibilidad de irse a vivir en el exterior, incluso tenían doble nacionalidad, pero prefirieron quedarse en el Ecuador. Aquí están. El problema es que ahora los jóvenes de todos los niveles sociales, su primer punto de agenda es irse del Ecuador. Entonces, esa crisis de despecho del país, de falta de fe en un proyecto nacional, me parece muy grave. Y creo que lo más grave de todos, que se ha reflejado también en la campaña, es que ningún candidato de los dos que están al frente parece tener un proyecto nacional, un proyecto de país global, ¿no es cierto? Que es una cosa que es fundamental para tratar de avanzar. Yo espero que después de esta elección las cosas se calmen y que el gobierno que gane al menos trate de reconstituir un proyecto nacional. Y no hizo la preguntar al Fondo Monetario Internacional o al subsecretario del subsecretario de Trump. Tampoco, ahora ya no tenemos para qué consultar al zar de todas las Rusias, ¿no es cierto? Porque un tiempo Stalin dictaminaba las cosas, eso ya ha pasado, felizmente. Entonces ya tenemos que buscar un camino propio. Es difícil, pero yo no veo otra alternativa. Yo creo que el gran reto del país es construir un proyecto nacional en el que todos podamos estar de acuerdo. Yo les digo, por ejemplo, con toda franqueza, yo quisiera tener algunos puntos de acuerdo con Alberto Dajic, que por lo demás en lo personal es mi amigo. Quisiera tener algunos puntos de acuerdo, desde luego, con la gente del correísmo y también con las personas que están ahora gobernando, porque esos puntos mínimos de acuerdo van a construir un país que va hacia adelante. En lo demás podemos discrepar y seguiremos discrepando, porque desde luego no nos pondremos de acuerdo, pero en cosas mínimas. Hay un ejemplo en el cual yo creo que podemos vernos recientemente. Ustedes recordarán que en el Ecuador era imposible presentar una solución realista del tema territorial. Apenas alguien cedamos algo, le decían traidor. En un momento dado esto se produjo y hubo una conciencia nacional de que había que terminar este tema. Y entonces hubo un amplio respaldo a una solución realista, digna, al que ayudó el triunfo militar de las Fuerzas Armadas, y ahora tenemos la paz con el Perú, que fue un consenso nacional, doloroso, no fue fácil,
ver llorar a un general de la República el rato en que se firma el tratado no fue nada agradable, pero eso es lo que el país necesitaba y se hizo. Yo tenía esperanza, con esto concluyo, de que ese proyecto, por ejemplo, de seguridad que llevó adelante la comisión que dirigió Paco Moncayo, hubiera podido continuar, pero desgraciadamente los gobiernos apenas volvieron a encajonar ese proyecto de largo plazo sobre seguridad, y ahora, claro, toman decisiones absolutamente coyunturales, y con eso el tema de un estado de seguridad no va a solucionarse. Pues yo sí creo que hay que hacer grandes consensos nacionales. Por eso es que yo, partidario como soy de que haya una asamblea constituyente, no soy partidario, no estoy de acuerdo en que se lo haga de inmediato, porque primero tenemos que construir los consensos, primero tenemos que construir algunas cuestiones fundamentales. ¿Estamos de acuerdo con la no reelección presidencial como en la mayor parte de los países del mundo? Bueno, estamos de acuerdo y continuamos con eso. ¿Estamos de acuerdo con la existencia de una cámara o de dos? Yo soy partidario de que hayan dos, entre paréntesis. Entonces, por eso nos decantamos. Pero si vamos a medir fuerzas y a tratar de si Glass va o no libre, y para eso necesitamos una constituyente, vamos mal, porque la constituyente debe ser una ocasión luego de un proceso en el cual se debe tratar de establecer las bases de un país para todos. Doctor, permíteme, Guillermo, que se me escapa lo que le quiero decir al doctor. Yo sé que te gastes con el impulso. No vas a naufragar en el intento, mi querido Guillermo. Le hago una pregunta breve. Doctor, bueno, miren, lo importante de esta entrevista, más allá del tema histórico, para quienes nos están escuchando, que es un público vasto, es oír, y seguramente tú también, Guillermo, te quedas alentado, porque la actitud preclara con la que se refiere el doctor en este momento a su visión de país es un poco lo que contigo hemos estado intentando hacer, y creo que al doctor hay que invitarlo también. Estamos intentando, doctor, necesitamos lógicamente buscar personas que auspicien positivamente el tema, es justamente lo que usted sostiene, buscar a expresidentes de la República, inclusive los que no se puedan ver, pues que se comuniquen por Zoom, políticos de su categoría, gente a la que le duele el país, gente que anhele un país diferente, como creo que nos corresponde a todos aspirar, para poder generar, insisto, un proyecto país. Y casualmente, lo que usted acaba de decir es la interpretación de lo que hemos venido sosteniendo. Ya hay un par de expresidentes que han dicho que tienen interés en eso, o sea, que no se oponen a sentarse para efectivamente encontrar los puntos de acuerdo primero. Luego vemos los desacuerdos, pero los desacuerdos sobre temas principales. Y le voy a hacer una pregunta puntillosa, que si es que usted no la quiere contestar, le ruego usted me diga, Mario, en otro programa lo tratamos, pero tengo que preguntárselo porque me quedo alentado a hacerlo, a pesar de considerar que tal vez usted esté en contra, pero tengo que preguntarlo. Sobre esta iniciativa del gobierno, y que posiblemente engloba una iniciativa de país, de que fuerzas extranjeras puedan venir al Ecuador a ayudar a controlar la situación. ¿Usted está o no está de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo, no creo que falta. Yo creo que debe tener una coordinación con los sistemas de inteligencia de países que están interesados en combatir la droga, pero ceder la soberanía nacional nunca ha sido una solución en ninguna parte. Bien, doctor. El doctor tiene la valentía de decir las cosas como corresponde, pero tenía que preguntársela. Guillermo, querías preguntar algo. En la descripción que hiciste, Enrique, que es una descripción bastante rápida, pero muy precisa, le pregunto al historiador, ¿a qué etapa de la vida de nuestra república se parece lo que estamos viviendo? Qué buena pregunta. Bueno, en realidad todos los procesos históricos son individuales. La historia no se repite. Hay rasgos, hay circunstancias que pueden parecer que se repiten, pero los procesos son inéditos. Yo no creo que en la historia haya momentos similares, ni siquiera la crisis del año 2000, pero sí hay momentos de la gravedad que hoy hemos tenido, eso sí, y yo creo que puedo mencionar algunos. El de mayor antigüedad, de 1859, cuando el país se dividió en 4 gobiernos, y hubo una guerra civil muy grave. El otro momento fue 1895, cuando estalló la Revolución Liberal, en un momento de gran tensión, de polarización del país. Y la polarización continuó durante algunos años en medio del proceso de cambio.
Pero al final, Alfaro se dio cuenta que había algunas cosas como el tema territorial, como el tema de la mejora de algunos sectores sociales bajos del país, que Alfaro quiso hacer consensos. Fíjense ustedes que poco después, en 1918, el gran impulsor de la supresión del concertaje no fue un liberal alfarista. Los liberales alfaristas no pudieron hacerlo. El que eliminó el concertaje en nuestro país era un político conservador de Comunión Diaria, Víctor Manuel Peña Herrera. En el Congreso de ese año convenció a los liberales progresistas, no a todos, y a la minoría conservadora de que votaran por la abolición del concertaje, que ahora es un elemento fundamental de la realidad ecuatoriana. Otro hombre de consensos de la época fue Pío Jaramillo Alvarado. Pero yo creo que un momento de profunda como la que hoy hemos tenido, el Ecuador la ha venido teniendo en forma, la tuvo en forma acelerada desde el año 25 al año 47. Importación, desempleo, pérdida territorial, todo eso se produjo en conjunto. Yo no creo más que la crisis va a solucionarse con un nuevo gobierno. Va a tener que enfrentar realidades complejas. Creo que cualquier solución del seguro será impopular. Hay que enfrentarlo. Y entonces yo no sé exactamente qué, pero bueno, sí sé, pero no viene al caso conversarlo ahora. Pero lo que sí creo es que esos grandes problemas van a ser problemas de mediano plazo. Y por eso es que un proyecto nacional tiene que ser de mediano plazo para superar una crisis que no se resuelve mañana. ¿Acaso mañana vamos a crear por 500,000 empleos? Eso pueden decir en la campaña, pero todos los candidatos han venido ofreciendo 100,000, 200,000 empleos. ¿Cuál ha cumplido en los últimos 20 años? Entonces, ni Correa, cuando sube ese montón de plata que tuvo, lo logró. Peor ahora. Entonces, peor ahora aunque ganara su candidata. Era que yo creo que pensar que la crisis es algo momentáneo es un error. La crisis es un fenómeno de larga duración. Ahora, escuchándote que hay una ausencia de proyecto nacional, vuelvo al libro tuyo, la frase de Benjamín Carrión. Okay. ¿Qué te parece? Bueno, esa frase la dijo en español. Ya. Mire. 98, ahí está en el libro. Ya. Sí, aquí está. El año 98 se produjo la gran crisis en España. Y entonces Costa, ¿no? El gran pensador. Y Carrión la retomó, y él no pensó ser original. Él avisó de quién estaba tomando la frase con mucha honestidad intelectual y efectivamente planteó el tema volver a tener patria. Les quiero contar que cuando el candidato Rafael Correa planteó este tema, a mí me emocionó mucho esa posibilidad. Yo creo que creó una expectativa grande de volver a tener patria, la patria de todos. Incluso yo llegué a escribir un libro, desde el de Cívica. Lo complica usted al doctor, mi querido Guillermo. Es el libro de Cívica que se preparó para la reforma del bachillerato, que se llama así, Ecuador, patria de todos. Esto antes de que los señores Alvarado patentaran la frase, ¿no? Algunos años antes. Claro. Pero ¿qué resulta? Correa suprimió la Cívica. Suprimió la cívica del currículo escolar. Un ratito, doctor, perdone que le interrumpa, porque ahí sí me da un aporte histórico que yo no sabía. Yo pensaba que no había sido él. Él fue el que la suprimió. El gobierno de Cívica, una señora ministra guayaquileña, cuyo nombre no me acuerdo, que fue luego embajadora en Argentina, ella suprimió la Cívica. De ingrato apellido seguramente. No me acuerdo, se lo diría. Pero no importa. El tema además es que le hicimos notar al presidente lo que estaba haciendo. Suprimió la cívica a conciencia y suprimió también lo que se llamaba educación ambiental. Pero claro, eso ya tiene su lógica. Y pocos meses después vino lo del Yasuní. Entonces, esta gran expectativa de haber creado volver a tener patria terminó en este desbarrancamiento del sistema educativo. Ahora, ¿cómo ha costado volver a poner en la agenda los estudios de cívica? Felizmente la ministra está en ese proceso, pero no se puede hacer. Va a depender de quién gane las elecciones próximas,
para ver si realmente podemos reinstalar los estudios de cívica en el sistema educativo ecuatoriano. Muy buen tema. Y claro, no se trata de se sigue vendiendo, aunque ya no es texto de cívica. Lo compran los profesores para ayudarse un poco y la gente común y corriente, en quinta edición. Pero no se trata de un libro, se trata del proyecto nacional, de cuál patria queremos. Y entonces, esa reflexión es la que tenemos que hacer. Es la reflexión que tenemos que hacer por delante. Y no solamente entre los expresidentes. Hay que llevarla a la base, hay que discutirla en los sindicatos, en las comunidades indígenas, Sí, señor. en las cámaras de la producción. Yo me he topado con empresarios de todo, ¿no? Gente que solo piensa en ganar plata y en explotar a los obreros. Empresarios que salen en la televisión muy distinguidos. Y empresarios muy sensibles que piensan en el país, que los hay. Entonces yo creo que esa doble realidad hay que irla viendo. Es decir, hay que asentar, y por eso una radio es un instrumento muy importante, porque la oye mucha gente. Hay que llevar este debate no a las élites solamente, sino a los sectores. Demostrarles que el discutir qué vamos a hacer hacia adelante depende de qué comerán mañana y si no se van a irse a Estados Unidos, a España en el futuro. Eso. Adelante. Doctor, una cosa, Guillermo, me encanta una frase que a usted se le salió, no sé si es una autoría, como usted decía hace un rato, algo que surgió o la tenía ya preparada. ¿Cuál patria queremos? Me encanta el concepto, la pregunta y a dónde puede desembocar, que es a llamar y alentar a que la gente piense en el país, que deje un poco el celular, que deje un poco el Facebook y que se ponga a pensar en el sitio, en el terruño donde estamos. No sé si esa frase se le soltó mientras hablábamos o la tenía ya preparada, como dijo usted. La tengo preparada desde que preparamos hace 20 años el texto de cívica. Ah, bueno, pero muy buena, la voy a citar. ¿Ah? Cuando comienzo mis clases a los alumnos, porque yo tengo un curso sobre enseñanza de cívica en la universidad. Pese a que ya no existe la asignatura, ponemos el componente de cívica nosotros en la formación de los profesores. Correcto. Y la primera pregunta que les hago es ¿qué patria queremos? Claro, pero me encantó porque tiene mucha trascendencia y en esa construcción, de ese proyecto, lo primero que le quiero replantear o reformular o solicitar es que se una, si tiene esa voluntad, por supuesto, para tratar de buscar todas estas mentes insignes que el país tiene todavía para poder alumbrar un camino que no lo vemos, lamentablemente, y es lo que hemos tratado con Guillermo ya hace un par de meses con algunas personas de inteligencia superiores como la suya, casualmente buscar, o sea, armar una especie de congresillo acá en Guayaquil, unos 4 o 5 días en lo que se pueda, para tratar de ver esos puntos, pero tener exactamente del un lado y del otro, porque primero tenemos que entender, como bien dice usted, en qué estamos de acuerdo, no lo del desacuerdo, en qué estamos de acuerdo para sobre esos puntos tratar de construir un proyecto. Guillermo, ¿tú quieres preguntarle algo? No, simplemente que es aleccionador escucharte, Enrique, esto de la necesidad de un proyecto nacional para volver a tener patria es lo que se me queda en la cabeza como frase, ¿no? ¿Y cuál patria queremos? A renglón seguido, el qué patria queremos, que ya es más una cosa más provocadora como para discutirla, pero para hablar de frases como las que Enrique tiene en ese texto, esto de la necesidad de un proyecto nacional para volver a tener patria, pareciera muy motivadora, ¿no? Muy motivadora. Ahora, yo sé que no quieres opinar sobre la coyuntura política y no es la intención esa, ¿no? No es la intención. Pero los caudillos en donde América Latina es pródiga, y ya decías tú que los encontramos también en otros continentes y en otros lados también. Los caudillos, especialmente los caudillos con alguna preparación, son muy dados a construir estas frases, ¿no? Porque saben el poder que tiene la comunicación política cuando construyes estas frases. Si tuviese que hacerse una comparación
de los caudillos nuestros aquí en el Ecuador, le pregunto al historiador, ¿cuál es el caudillo mejor constructor de frases? Velasco. Bueno, yo creo que entre Velasco Ibarra y Carlos Julio son los dos mejores. Carlos Julio tiene frases más sentenciosas. Él sí las preparaba. ¿Ah, sí? Preparaba, sí. A veces se le salían, pero normalmente él las preparaba con cuidado. Y Velasco, desde luego, tiene de las dos. Por ejemplo, la famosa frase de cuando de los sapos. Los sapos con Velasco. Con Velasco. Entonces Velasco se dio cuenta de lo que estaba diciendo y dijo inmediatamente. Pero ya digo, él también tenía las dos circunstancias. Se le salía. En la vida política les cuento que en el pasado también. Hay gente que se acuerda. Y me acuerdo que alguna vez dije en el momento de una reunión o de un discurso, y otras que he estado preparando como trabajador intelectual, yo digo mucho, ¿no? También preparo lo que se está diciendo. Por ejemplo, para discutir el tema de este libro, ensayamos 10 títulos. Y al final terminamos con este título descriptivo, que es frases que hicieron historia, que parece que es el que mejor lo describe. Pero teníamos frases mucho más provocativas, pero a la larga no iban a orientar bien lo que el libro planteaba. O sea, sí se repasan las frases. Eso es clarísimo, ¿no? Churchill se pasaba repasando sus frases todo el tiempo para no equivocarse. Bueno, yo solo voy a añadir un asunto que me parece importante, y es que antes de la constituyente del 98, no, cuando todavía no se sabía que iba a haber constituyente, pero en el medio del proceso, un empresario quiteño financió unas reuniones que no eran de 4 días. De 4 días no van a salir. Yo creo que 2 días bien trabajados funcionan. Bueno, está bien. Y hay 32 personas a lo que se llamaba el famoso Grupo Cusin. Y créanme que nos pusimos de acuerdo en un montón de cosas, a tal punto que el 90% de la Constitución de 1998 fue consensuado. El 90% del texto salió por unanimidad. Claro, habían discrepancias que no podíamos dejar de tenerlas, pero y en un tema incluso ganamos, que con el del seguro. Ustedes recordarán que logramos que parte de la mayoría votara con nosotros. Estábamos en minoría y no se privatizó el seguro. Y ahora quiero decirles, tendrán que agradecerles a esos 7 legisladores, porque lo que quería hacerse, que serán las AFPs, están todas quebradas en Chile. Así y el es. Estado chileno está pagando el robo de los dueños de las AFPs. O sea, teníamos razón cuando defendimos el seguro en esa oportunidad. Permítame esta cuña política. Está muy bien. Pero lo que quería denotar es eso, ¿no? Que sí se puede hacer consenso. Por ejemplo, una vez se nombró una comisión sobre modernización del Estado en el Congreso y nos pusieron a Alberto Dajic y a mí. Yo soy, como les decía, amigo de Alberto desde hace muchos años, pero hemos tenido enfrentamientos casi todo el tiempo, porque claro, estamos en 2 polos distintos. Pero créanme que en esa comisión sacamos una serie de conclusiones positivas de cómo modernizar el Estado, sin que eso signifique desmantelar el Estado, ni tampoco hacerlo más grueso, más voluminoso de lo que es ahora. Es decir, había iniciativas modernas, iniciativas consensuables. Quiero darles otro ejemplo que me parece muy importante. El Frente Unitario de los Trabajadores llamó a diálogo a los empresarios para hablar del seguro. Hubo algunos que no fueron, otros se burlaron, pero hubo varios empresarios que fueron y sacaron un documento frente a Correa de qué hacer con el seguro consensuado entre los trabajadores y los empresarios, que son al final los que aportan para el seguro. Y además, hace muy poco, la presidenta de entonces, la primera mujer que ejercía esa función, Marcela Arellano, del Frente Unitario de Trabajadores, volvió a hacer el intento y volvieron a hacer una agenda sobre el seguro, en el cual hay una serie de iniciativas en que empresarios y trabajadores están de acuerdo. O sea, se pueden estar acuerdos conversando. Es y hay que hacerlo avanzar. Desgraciadamente, los gobiernos ven al seguro en términos muy coyunturales y entonces no quieren dar solución.
corto, de largo plazo. El gobierno nombró una comisión que puso a Augusto Patricio de la Torre para que la presida. Tuvo una serie de ideas interesantes, no todas las coincido con ellas, pero una serie de ideas interesantes, pero nunca las puso en práctica. Nunca siquiera mandó un proyecto de ley sobre ese tema. Y entonces, ¿qué resulta? Que cada vez que pensamos en el mediano y el largo plazo, simplemente los gobiernos no quieren hacerlo, porque o se desgastan o porque eso contradice su política inmediata. Una pregunta, doctor, para finalizar, porque con usted pudiéramos quedarnos conversando de largo. ¿Cuántas personas cree, para tratar de darle forma a esto, ya nos dijo que no 4 sino 2 días, cuántas personas cree que podrían o que serían necesarias para impulsar esta idea que tenemos aquí, que usted coincide y que nos ha dado ejemplos de que ayudan a construir país? ¿Cuántas personas cree usted que deberían estar? O el temario. He estado en 2 experiencias. La Sí. una que es la del grupo CUSIN, que era 28 personas. Correcto. Al cual se juntaban 4 o 5 técnicos, que funcionó bastante bien. Grupo cerrado, ¿no? Primero era cerrado, las discusiones no se transmitían y luego se comunicaban las conclusiones. Okay. No era un debate abierto porque no la gente tiende a quedar bien con el auditor, con la audiencia. Pues la idea es hacerlo previamente y luego las conclusiones. Y luego cuando consensuamos un proyecto de ley de universidades con todo el sistema universitario, éramos alrededor de 18 personas las que consensuamos el proyecto. Luego fuimos y Correa lo despedazó con este señor Ramírez e impusieron una ley que ahora tiene los problemas que tiene. ¿No es cierto? Entonces, esas cifras, yo no le tengo miedo al número cuando está bien organizada la discusión. Doctor, yo lo voy a contactar con Guillermo para ver si revisamos el temario, porque no hay una discusión que pueda darse sin un temario previamente establecido para poder sacar el beneficio de eso. Es una pena, doctor, tener que terminar la entrevista, estamos ya contra el tiempo, lo comprometemos desde ya, aquello que le dije hace un momento, debo interpretar que es un sí por la forma en la que usted nos ha explicado las experiencias previas, que las acogemos de la mejor manera. Vamos a preguntarle aquí al Wisdom Trip, que es uno de los promotores, a ver si nos ayuda para efectos de alojar a los invitados y darnos el espacio donde se pueda generar este debate. De otra parte, agradecerle, quedamos en recibir los libros que debaten la bondad de hacernos llegar. Sugerir una vez más, amigos, que por favor busquen este libro, Frases que hicieron historia. Hemos tenido aquí a su autor, al doctor Enrique Ayala Mora, en una conversación exquisita, fresca, relajada, donde nos ha contado el libro, el origen de él, lo que aporta, le ha dado un espacio trascendente a las mujeres también, lo cual es naturalmente válido. Y pues bueno, doctor, que usted siga con su pluma escribiendo, porque tiene entonces una responsabilidad con la historia y con el país, que quienes leemos sus obras las aplaudimos y nos sentimos felices de que así sea. Guillermo, la despedida, que estamos contra el tiempo ya. Sencillo, Enrique, muchas gracias por tu colaboración a este programa y ya nos continuaremos en comunicación. ¿No lo va a invitar a comer un ceviche cuando venga a Guayaquil? Sí, pues sí, siempre viene. Bueno, que nos avise, doctor. Sí. Estamos aquí a la orden, sería extraordinario. Lo que como en Guayaquil fundamentalmente es encebollado más que... Vea usted, y a nosotros nos debe... Serrano no es malo, pero el encebollado guayaquileño es insuperable. Bueno, cuando venga, doctor, desde ya... Mandaré los libros, como no tengo la dirección de Guillermo, mandaré por doble partida. Le paso, doctor, la mía para que llegue, y segundo... sí, perfecto. Cuando siga el encebollado lo vamos a llevar a uno que dicen que es el mejor y que, por cierto, si nos está escuchando el programa, nos los está debiendo porque le ganamos una apuesta con Guillermo respecto del resultado electoral. Y aunque ha ofrecido pagar, todavía nos hace quitas y esperas para cancelar esa apuesta. Doctor, un abrazo fraterno acá de Guayaquil. Un abrazo, Enrique. Gracias, amigos. Saludos. Han tenido al doctor Enrique Ayala Mora en una conversación maravillosa con la cual cerramos el programa este día domingo. Que tengan un bendecido, este día sábado, disculpen, que tengan un bendecido domingo y nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Saludos.